Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Muy buenos días, estimados amigos y hermanos que nos acompañan en este devocional. Gracias por su atención y por el apoyo económico que algunos de ustedes nos envían para hacer posible la transmisión de este programa. Vamos a San Mateo 19, 27 y 28, que dice: Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: De cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero antes de seguir, oremos. Querido Padre, gracias te damos porque Jesús vino a abrirnos un camino de esperanza, de vida eterna y restauración plena. Ayúdanos a creer en tus promesas, a vivir con tus planes en mente, para que cuando vengas en tu gloria, tomemos parte en la restauración de todas las cosas. Por Jesús lo pedimos. Amén. Regeneración es lo contrario de degradación. La regeneración restaura las cosas dejándolas como nuevas. Y Jesús dijo a Pedro que participarán de la regeneración todos los que le seguimos. Además, tendremos 100 veces más de lo que podemos tener ahora y sobre todo, la vida eterna. En la Ciudad de México hay un hombre que heredó de su padre un modesto taller de laminación y pintura de automóviles. Allí llevan los carros chocados y los restauran dejándolos como nuevos. Pero el taller se ha especializado en renovar y restaurar vehículos antiguos del tiempo cuando Henry Ford puso a circular los primeros carros movidos por motor. En ese taller los pueden convertir en hermosos carros clásicos que cuestan mucho más que los carros últimos modelo. Autos Ford modelo T de la década de los 20, los Packard de los años 40, los Chevrolet de los años 50, que estaban abandonados en algún rincón convertidos en chatarra, salen de ese taller convertidos en joyas relucientes que solo quienes tienen mucho dinero pueden comprar y lucir. En el versículo de nuestra meditación, Jesús habló de la regeneración de todas las cosas, de un nuevo comienzo, cuando Él se siente en el trono de su gloria y tome otra vez la creación en sus manos para hacer un cielo nuevo y una tierra nueva donde la vida será permanente y el dolor y el sufrimiento terminarán para siempre. Regeneración es lo contrario de degradación. Regeneración es renovar lo que ha sido dañado y hacerlo otra vez nuevo. Jesús hizo esta declaración en respuesta de la pregunta de San Pedro cuando dijo: lo hemos dejado todo por seguirte.
¿qué tendremos? La mayor parte de los discípulos no dejaron mucho por seguir a Cristo. Tal vez el que más dejó fue Leví Mateo, quien era un publicano que trabajaba en el banco en donde se recaudaban los impuestos para el Imperio Romano. Mateo era un burócrata que trabajaba en una oficina bajo la sombra, pero la mayoría eran hombres pobres que apenas se mantenían pescando expuestos al sol y a la furia de las olas del mar de Galilea. Esos hombres rudos siguieron a Jesús porque creyeron en su palabra y lo reconocieron como el Hijo de Dios, el Mesías que anunciaban las antiguas profecías que vendría para convertirse en el Rey de este mundo y restaurar la creación dañada. Vamos al Evangelio de San Lucas 5 y veamos en qué circunstancias Jesús invitó a San Pedro. El Señor predicaba a la orilla del mar de Galilea. La multitud lo rodeaba y los pescadores también se acercaron en sus barcas a la playa para oír al mejor predicador de todos los tiempos, que reforzaba sus predicaciones con milagros que jamás se habían hecho ni se han vuelto a hacer. Pedro estaba entre los pescadores y Jesús se le acercó y le dio una orden. Versículos 4 al 7, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Ya Pedro había visto a Jesús hacer otros milagros, pero ahora el milagro es para él. Pues después de una noche de trabajo sin ningún resultado, su red casi se rompe por la gran cantidad de peces que revolotean dentro de ella. Esto convence al pescador de que está ante un ser divino, quien tiene poder y autoridad sobre todas las cosas. Y dice el versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Muchos creen que Dios ama solo a los buenos. Pero el amor de Dios es amplio y generoso. Abarca todo el mundo. Es como la luz del sol que todo lo cubre y solo escapan de ella los que se esconden en alguna cueva o en un cuarto oscuro. Dios te ama, no porque lo mereces, sino porque lo necesitas. Se acerca a ti para demostrarte que puede resolver tus problemas y darte lo que tú solo jamás podrás conseguir. Pedro había puesto todo su empeño en su trabajo. Había tirado una y otra vez la red y siempre había salido vacía. Pero cuando Pedro tiró la red confiando en la palabra de Jesús, la red se llenó a reventar. La reacción del pescador fue de indignidad ante la divinidad de Jesús y cayó de rodillas, algo que la Biblia autoriza hacer solo ante Dios. Cuando Pedro, ya un discípulo experimentado, llegó a casa de Cornelio, el centurión romano que andaba buscando a Dios, dice Hechos 10, 25 y 26, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre. Por eso, cuando Pedro se arrodilló ante Jesús, lo reconoció como Dios. Y por eso Jesús podía hacer milagros. Llenó de peces la red de Pedro. Otra vez calmó la tempestad que amenazaba hundir la barca en la que los discípulos iban.
El toque de su mano sanaba a los leprosos y abría los ojos de los ciegos. A sus órdenes, los cojos se levantaban y hasta los muertos resucitaban. Por eso podemos creer que Jesús puede comenzar una regeneración ahora mismo en tu corazón. Puede cambiar tus sentimientos y darle nuevo rumbo a tus pensamientos. Y cuando Jesús venga, terminará la obra de restauración. Pues dice el profeta Isaías, capítulo 35, versículos 4 y 5. He aquí, nuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Mi amigo, tú puedes participar en esa restauración si ahora mismo aceptas a Jesús y le entregas tu vida. Oremos. Gracias por tus maravillosos planes de restauración. Te invitamos a que ahora mismo comiences a obrar en nuestras vidas. Disipa nuestras tristezas. Alivia nuestros dolores y sufrimientos. Danos valor, Señor, a los que estamos acobardados. Y levanta nuestro ánimo a los desanimados. Y cuando vengas a restaurar todas las cosas, haznos nuevos como lo promete tu palabra. Te lo rogamos en Jesús. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Hola amiguitos, buenos días. Les damos una bienvenida al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Saludamos a los amiguitos que nos están viendo en casa. Hola chicos. ¿Se acuerdan que la otra historia que les conté era acerca de David cuando venció al gigante Goliat? Bueno, después que esto sucedió, llevaron a David ante el rey Saúl nuevamente. Y el rey Saúl estaba muy contento de verlo, lo felicitó por todo lo que había hecho y le pusieron a David un manto real. ¿Saben quién estaba ahí en el palacio? Jonatán. Jonatán había conocido a David y se habían conocido cuando eran niños. Y se habían llevado muy bien de niños, pero ahora estaba contento Jonatán de ver a David nuevamente. Así que se sacó su manto real. Jonatán era el hijo de Saúl, del rey Saúl. Se sacó su manto real y se lo puso a David. Era una señal de afecto y de admiración por lo que David había hecho. Así que todo era alegría en el palacio y Saúl empezó a darse cuenta que David estaba teniendo mucha fama con esto que había hecho venciendo al gigante Goliat. Finalmente, cuando llegaron a sus casas y todo el ejército se fue de donde había estado enfrentando a los filisteos, se regresaron a sus casas y todo el pueblo ya sabía lo que David había hecho. Estaban felices y lo recibían con aplausos y con gritos y le daban la bienvenida. Tanto es así que el rey Saúl empezó a sentir celos de David, porque él sabía que el pueblo lo estaba admirando demasiado y Saúl era el rey y David no era nadie. Entonces Saúl empezó a tener un poquito de rabia, pero Jonatán y David
se hicieron muy buenos amigos. Es tan lindo tener buenos amigos y poder confiar en ellos. Jonatán y David eran muy, muy buenos amigos. Se querían muchísimo y querían siempre estar juntos para conversar. Pero David se estaba dando cuenta que Saúl no lo estaba queriendo demasiado. Un día lo invitaron a David a tocar música para el rey y a cantar para el rey. Pero en ese momento Saúl se enojó muchísimo. Él sabía que David iba a ser el próximo rey de Israel y eso le daba mucha rabia. Así que tan enojado estaba Saúl que mientras David estaba tocando su arpa y cantando, le tiró una lanza. Y David se hizo para un costado, de tal manera que la lanza no lo alcanzó. Pero David se quedó muy preocupado también y cuando se encontró con Jonatán, le dijo: ¿tú no sabes qué es lo que le he hecho a tu padre para que me quiera matar? Y Jonatán le dijo: ¿pero por qué está pasando esto? Bueno, eso es lo que pasa, le dijo David. Y yo estoy muy preocupado. Entonces hicieron un plan. Jonatán le dijo: yo voy a averiguar con mi papá, con el rey, a ver qué es lo que está pasando y te voy a dar una señal. Si él realmente te quiere matar, vamos a hacer un plan para que te vayas a esconder lejos, a un lugar seguro y mi padre no te encuentre. Y eso hicieron un trato. Entonces David se fue lejos a un lugar, lejos de la ciudad y se escondió tras unos arbustos. Estaba por ahí escondido David y entonces Jonatán fue con un arco y flechas y con un muchachito que iba, supuestamente cuando Jonatán tirara las flechas, el muchachito iba a ir a buscarlas y las iba a recoger. Y eso hicieron. Jonatán empezó a tirar las saetas, las flechas, que salieron disparadas lejos, lejos, lejos. Entonces le dijo al muchachito: andá y recoge todas las que encuentres. Y eso fue lo que pasó. Una de las flechas cayó cerca de donde David estaba escondido detrás de unos arbustitos. Y David supo que eso era una señal de que el rey realmente lo estaba buscando para matarlo. Después que el muchachito y Jonatán volvieron a la ciudad, David y Jonatán hicieron arreglos secretos para encontrarse. Y cuando se encontraron, lloraron mucho porque se tuvieron que despedir. David tenía que ir al desierto a esconderse para que Saúl no lo encontrara porque lo quería matar, el rey lo quería matar. Y Jonatán y David se abrazaron fuerte, lloraron mucho porque ya no se iban a ver por mucho tiempo. Y se prometieron que siempre, no importa qué circunstancias pasaran, siempre iban a ser muy, muy buenos amigos. Y se hicieron una promesa. Se prometieron que cualquiera de los dos que siguiera con vida por muchos años iba a cuidar a la descendencia del otro amigo. Y esa promesa siempre la respetaron. Así que se despidieron llorando y no se vieron por mucho tiempo. David tuvo que huir al desierto y fue con algunos otros hombres que lo estaban acompañando, huyó al desierto y se escondió en una cueva. Una cueva es como una casa oscura que está toda por debajo de una montaña. Se escondió en una cueva que tenía muchos recovecos y ahí se escondió David. Pero ¿saben una cosa? El rey Saúl salió con 3.000 soldados a perseguirlo y lo buscaron por el desierto. Finalmente, Saúl solito fue a parar a esa cueva, a la misma cueva donde David estaba escondido con sus hombres. Y Saúl se metió en la cueva para ver si encontraba algo, no encontró nada y se quedó dormido. Entonces los compañeros de David le dijeron: ahí está, esta es la oportunidad en que puedes matar a tu enemigo y acabar con la vida de él. Y David se acercó a Saúl, que lo vio ahí tendido en el suelo, dormido, y lo podría haber matado, pero David dijo: no voy a hacer esto contra el escogido de mi Dios. Dios puso a este hombre como rey. Yo no voy a quitarle la vida. Solamente ¿saben lo que hizo? Le cortó un pedacito de la túnica que tenía el rey con la espada y se la guardó. Al rato el rey se despertó y salió de la cueva. Y cuando salió de la cueva y estaba un poco alejado de la cueva, escuchó que alguien le gritó y lo llamaban. Entonces se dio vuelta para ver quién era. Y aquí no saben quién era. David estaba parado en la cueva y se postró ante el rey. Lo llamó a Saúl y le dijo: oh rey, y se postró ante el rey.
Y entonces le dijo, Rey Saúl, yo no quiero hacerte daño. Estuve cerca de ti y te podría haber matado, y aquí tienes una prueba de que podría haberte matado, pero yo no te quiero lastimar, no te quiero hacer daño, no me persigas. Y le mostró al rey el pedacito de la túnica que le había cortado. Y el rey se avergonzó mucho y se puso triste y le dijo, oh, tú eres mucho mejor persona que yo. Te pido perdón porque te he estado persiguiendo. Prométeme que cuando tú seas rey, le dijo Saúl, le dijo a David, porque Saúl sabía que Dios lo había escogido a David para ser rey de Israel. Entonces Saúl le dijo, perdóname por lo que he hecho y prométeme que vas a cuidar de mi familia cuando tú seas rey. Por supuesto que sí, le dijo David. Y así Saúl se fue a su palacio, pero David se quedó todavía por un tiempo en el desierto. Esta historia nos habla de lo hermosa que es la amistad y de lo lindo que es tener amigos verdaderos que están dispuestos a dar su vida por nosotros, a cuidarnos, así como Jonatán ayudó a David y David ayudó a Jonatán. Los dos se querían muchísimo y fueron muy buenos amigos. Ojalá que ustedes, amiguitos, también puedan encontrar buenos amigos con quienes se lleven bien y se puedan querer mucho. Vamos a despedirnos hasta la próxima historia y saludamos también a los amiguitos que nos ven en casa. Hasta la próxima, chicos. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.